Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Están despiertos? Sí, denle un aplauso al Señor. Fuerte a ese Rey Todopoderoso. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. Dios les bendiga. Un aplauso para los invitados. Qué bueno que están acá. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Somos vida eterna. Somos una gran familia en la fe, que amamos a Dios y amamos a las personas. Realmente les amamos sin conocer porque Dios nos amó primero y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como nuestro nombre, ¿verdad? Ese es nuestro nombre. Y creemos que cada domingo vamos a hablar de ese Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario, que lo enterraron, pero resucitó al tercer día y viene pronto. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Damos gracias al Señor. Qué bueno, saque su Biblia, su bloc de nota, me colocan el tiempo, por favor. Y vamos a comenzar entonces con la predicación de la palabra. Y quiero mostrarles una imagen. Va a aparecer allí, es una imagen de un grupo organizado que está haciendo una huelga de hambre. Esto pasó el año pasado, los mapuches. ¿Usted ha visto este tipo de escena o este tipo de imagen anteriormente? ¿Sí? ¿Alguno de los que está acá participó en una huelga de hambre? ¿Educadores, médicos? ¿Alguien? ¿Ninguno? Ajá, por allá algunos. Muy bien, ¿para qué se hacen las huelgas de hambre? Es un método de protesta, ¿verdad que sí? Me privo de comer para que entonces el gobierno u otro organismo pueda proceder a hacer algo. Y es común acá en Chile, en Venezuela y en muchos países. Se puede hacer la huelga de hambre, es pasar hambre. Pero ¿sabe cuántos días aproximadamente, el máximo de días, pudiera usted aguantar o yo? Sobre todo los más robustos, no tanto yo, los más robustos. Pueden durar de 45 días a 60 máximo. Solamente tomando agua, pero sin comer nada. Pero se dice que a partir del número 40 ya la gente está agonizando. Y no sé si sabía, pero hay gente que ha muerto de hambre. Quizás no lo creemos, pero pasa. Y pasa en todo el mundo. Esto lo vamos a sacar más adelante porque vamos a hablar acerca de conversaciones poderosas. Y dígale que está a su lado, conversaciones poderosas. Sobre todo el esposo, a la esposa dígale conversaciones poderosas. Yo sé que entre los esposos hay conversaciones conflictivas, algunas amorosas, algunas románticas y unas son poderosas. ¿Verdad que sí? Pero ¿a cuántos les gusta tener conversaciones poderosas con nuestro Padre? Amén, ¿verdad? Con nuestro Dios Todopoderoso. Y hemos tratado acerca de la oración. Y puse acá como resumen los últimos 2 domingos, porque hemos visto 5 domingos. Todo está grabado en YouTube, en nuestro canal de Vida Eterna, y pueden verlo allí. Pero hemos hablado acerca de varios personajes. De Abraham, que recibió una buena y una mala noticia. La noticia era que iba a ser destruida un pueblo completamente. Y así vimos varios personajes. Hablamos acerca de Ezequiel, que el Señor le decía que se fuera mar adentro, la profundidad. Y en los últimos domingos vimos conversaciones que humillan. ¿Se acuerdan de ese personaje? Job. Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se arrepintió Job de lo que dijo, porque estaba culpando a Dios por su sufrimiento. Y Dios le bendijo, le dio el doble, incluyendo 2 suegras. ¿Qué le parece? ¿A quiénes les gustarían 2 suegras? No, tenemos con una sola, ¿verdad? Muy bien, prosperidad en la oración. El domingo pasado hablamos de otro personaje muy interesante. Su biografía es cortita. ¿Cómo se llama? Jabes. Dígale que está a su lado, Jabes. Y Jabes fue un personaje que oró al Señor. Una oración cortita, algo así como esto. Señor, bendíceme. Ensancha mi territorio. Que tu mano esté conmigo y guárdame del mal. Eso fue todo. Y dice la palabra que Dios le otorgó la oración. ¿Quiénes hicieron la oración de Jabes en esta semana? Levanten su mano.
Amén, excelente. Los demás no lo hicieron seguramente porque no vinieron, porque yo sé que todas las ovejas de vida eterna son súper obedientes, ¿verdad que sí? Excelente. Muy bien, vamos adelante entonces. Y me gustaría que usted se ubicara en su Biblia física o digital en Mateo. Y vamos a hablar acerca de no de este personaje, sino de lo que reseña este personaje, un judío escogido por Jesús para ser discípulo o seguidor de Jesús. Era el odiado de su nación porque trabajaba para el gobierno que los oprimía. Pero él fue testigo ocular de los prodigios y de los milagros de Jesús. Yo me imagino eso y tuvo que haber sido algo extraordinario. Y Mateo registró todo, inspirado por el Espíritu Santo, y tenemos el Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 1 podemos ver el nacimiento de Jesús. Fue algo espectacular que está reseñado allí con detalles y es algo bien tierno, ¿verdad que sí? Seguramente nosotros hemos hecho pesebre, lo ponemos muy bonito, pero el nacimiento de Jesús no fue así, ya lo sabemos. No vamos a hablar de eso, pero todo nacimiento es tierno, ¿verdad que sí? Cuando vemos a nuestro bebé, un varoncito o hembra, nos pone tierno el corazón, sobre todo para los padres si es niña. Y nuestra niña es la más bella del mundo, ¿verdad que sí? Así sea fea para los demás, nuestra niña para nosotros es bella, es linda y es preciosa. Igualmente nuestro hijo. En el capítulo número 2 está la matanza de los niños, un contraste tan fuerte. Prácticamente había nacido, había pasado corto tiempo y ya lo estaban persiguiendo para matarlo. Tuvieron que huir. Los padres le protegieron y vemos allí en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos el bautismo de Jesús. Y era necesario, le decía él a Juan, es necesario que yo haga esto. Y Jesús nos enseñaba con su ejemplo que nosotros debemos bautizarnos. ¿Y cómo es el bautizo? En público, ¿verdad? Tienen que haber testigos. Es una fiesta. Nosotros tuvimos bautizos acá. Pero fíjese cómo rápidamente, entre un capítulo y otro, hay contraste. Y vamos entonces al capítulo 4. Vaya, muévase en su Biblia al capítulo 4 y vamos a ver victoria sobre la tentación. Quería ponerle otro nombre, algo así como que hablando con el enemigo, durmiendo con el enemigo. No sé si vieron esa película. Pensé muchos temas, muchos títulos como para vincularlo con la serie. Porque hay una conversación poderosa. Usted va a ver una conversación poderosa entre el bien y el mal. Pero yo dije, yo voy a ponerle este título para que la iglesia aprenda a tener la victoria sobre la tentación. Y dile que está a tu lado. Vamos a aprender a tener la victoria sobre la tentación. ¿Cuántos han sido tentados en esta semana? Levante su mano. ¿Cuántos han sido tentados hoy? Yo sé, o es posible, que la mayoría piensa que la tentación es algo sensual o que tiene que ver con las relaciones sexuales, ese tipo de cosas. Pero podemos ser tentados y no venir para acá, ¿cierto? Y hay muchos tipos de tentaciones. Y vamos a estudiar la tentación de Jesús. Y me gustaría que usted anotara, porque vamos a aprender aspectos claves de cómo vencer la tentación. Vamos a leer entonces, en el versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y vamos a hacer una pausa aquí cortita, pero vamos a ver los personajes que hay aquí. ¿Quiénes están? En primer lugar, ¿quién? Jesús. ¿Quién más? El Espíritu Santo, porque está escrito con E mayúscula. Y se iban a acercar a otro personaje que se llama el diablo. Diga el diablo. Yo sé que no lo quiere decir porque, el diablo está vencido. Y vamos a ver cómo lo venció Jesucristo y cómo podemos vencerlo nosotros. Tenemos que creerlo, iglesia, porque si no, constantemente nos va a derrotar. Entonces, el anterior.
Fíjense que la palabra dice que fue impulsado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y en esencia el Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios y Dios es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fue impulsado, otros dicen fue llevado al desierto para ser tentado. Y nosotros, aprendamos de una vez, podemos también ser impulsados ocasionalmente por Dios para ser tentados. ¿Cuál es la finalidad de Dios? ¿Que fracasemos? No, que tengamos la victoria sobre la tentación, sobre la prueba. La tentación es una prueba. ¿Se acuerdan de los exámenes que tanto añorábamos y esperábamos en la universidad? ¿A quiénes les gustaban los exámenes? Ninguno. 1, 2, 3. Vamos a darle un aplauso a esas valientes. Son mujeres. Los demás comenzábamos, que se enferme el profesor, que se enferme. No, que no se enferme, no, que le pase algo en el camino. No, que llegue tarde. Y a veces, ocasionalmente no llegaba. Y uno decía, gloria a Dios, Padre. Gracias porque tú siempre me escuchas. Yo no sé si yo era el único que a veces pasaba eso. Por lo general no había estudiado nada. Pero los exámenes son ¿para qué? ¿Los exámenes son malos? ¿Las pruebas? No. Precisamente nos demuestran a nosotros mismos, no es ni siquiera el profesor, a nosotros mismos, cuánto sabemos, cuánto dominamos el tema. Y nosotros le huimos a las pruebas. No nos gustan. Y la palabra dice que fue impulsado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, probado por el diablo. Nada más y nada menos que el adversario. Continuamos. En el versículo 13 de capítulo 1 de Santiago, queremos aclarar esto. Hay mucha literatura acerca de esto, pero con un solo versículo tenemos. El versículo de Mateo 4.1 no nos dice que Dios tienta a las personas. ¿Estamos de acuerdo? La palabra dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando el diablo nos pone la tentación, es para que nosotros pequemos. ¿Estamos de acuerdo? La finalidad es esa. Él quiere que nosotros tropecemos, que caigamos, que cometamos algún error. Cuando Dios permite la prueba, Él quiere que nosotros tengamos ¿qué? La victoria, que podamos vencer, que podamos aprender, que nos demos cuenta a nosotros mismos cuánto sabemos la palabra, cuánto obedecemos la palabra, cuál es nuestra dependencia de Dios. No sé si en alguna oportunidad usted decía, yo no me quiero enfermar, pero se enfermó. ¿Le ha pasado a alguien así? No me quiero enfermar, Señor, pero se enfermó. Y pasó por un médico, 2 o 3. Y usted clama al Señor y no hay respuesta, no hay diagnóstico, no hay medicamento. Y eso lo lleva a la oración, a la súplica, a buscar del Señor. Y Dios actúa, y Dios le restaura, y Dios le levanta. ¿Qué aprendemos entonces de allí? Que Dios tiene el control de todo. Incluso de la enfermedad que Él mismo permitió. ¿Se acuerdan de Job? ¿Quién permitió que el diablo probara a Job? Dios mismo. Y le puso límite. Puedes tocarle todo menos a él. Después le dijo, puedes tocarlo. ¿Y de qué manera lo tocó el diablo? Le produjo una llaga completa en todo su cuerpo. Y Job fue procesado y Job al final, ya lo dije, pero pasó de saber de Dios, de escuchar, a ver a Dios. Entonces las pruebas nos llevan de escuchar y de saber que hay un Dios a conocer a Dios, a ver a Dios con nuestros propios ojos, a sentir a Dios, a saber que cuando nosotros oramos Él nos escucha y al saber que cuando nosotros pedimos Él responde. Es en las pruebas donde conocemos más al Señor. ¿Lo has sentido así? Seguimos adelante. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En Mateo nos decían que hay un tentador. ¿Cómo se llama? El diablo. Él es el tentador. Pero también tenemos que somos atraídos ¿por quién?
por nuestros propios deseos. Concupiscencia es nuestros propios deseos. Y a veces somos no solamente atraídos, somos arrastrados. Y siempre coloco el mismo ejemplo. A los que nos encantan los dulces. Yo tengo un hermano que le gustan mucho los dulces. Y cuando él ve los dulces, se le dilatan las pupilas. Empiezan las glándulas salivales a segregar. ¿No lo ha pasado así en algún momento cuando ve un postre? No sé, un limón. Voy a nombrar algo exquisito para los venezolanos. Un mango, así con sal. Y empieza usted, y uno es como atraído, así como... ¿Somos atraídos, sí o no? No es culpa de Dios, no es culpa del diablo, sino son nuestros propios deseos. Y siendo atraídos por nuestros propios deseos, podemos caer en tremendos problemas, ¿verdad que sí? Familias destruidas, personas que son devastadas por el alcohol, por la droga y un montón de cosas más. Avanzamos entonces. La fuente de las tentaciones son el diablo y nuestros propios deseos. La tentación tiene como finalidad hacernos caer, destruir, pecar. La prueba, ¿qué hace? Busca que nosotros conozcamos a Dios, que seamos fortalecidos. Diciendo eso, vamos a avanzar un poco más rápido. Quiero mostrarles un contraste acá, porque el Evangelio nos lo da, y es bien interesante lo que vamos a ver rápidamente. En el capítulo 3 vemos el bautismo de Jesús. Y en el capítulo 4 vemos que la tentación. Son dos cosas completamente opuestas, diferentes. En el bautismo lo vemos en medio de las aguas del río Jordán. ¿Y la tentación dónde iba a ser? En el desierto seco y árido. El bautismo fue en medio de una gran multitud. ¿Y la tentación iba a ser? En medio de una gran soledad. En el capítulo 3 el Señor habla y el Espíritu Santo reposaba como una paloma. En el capítulo 4 el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. En el capítulo 3 vemos la ternura del Padre. Este es mi Hijo amado y estoy complacido de él. Y en el capítulo 4 vemos que la crueldad de Satanás. En el capítulo 3 vemos las puertas del cielo prácticamente abiertas. Y en el capítulo 4 vemos que las puertas del infierno que se abren y sale el adversario. Tremendo contraste, ¿verdad que sí? Increíble lo que podemos ver en la palabra. Avanzamos entonces y leemos en el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si pusieron atención, en el versículo 1 dice que fue impulsado al desierto para ser tentado. Y en el versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya les he adelantado que vamos a hablar acerca de la tentación. Pero les pregunto a ustedes, ¿Jesús fue tentado desde el día 1 o fue tentado a partir del día 40? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes creen que a partir del día 1? Levanten su mano. ¿Y quiénes creen que a partir del número 40? ¿Quiénes no creen nada? Porque nadie levantó la mano. Cuando usted hace un ayuno, usted se aparta de la comida. Y vamos a ver qué es el ayuno. Una definición súper básica. Es abstención de tomar alimentos, de comer alimentos. Se busca apartarse del mal y de los placeres prohibidos. Es un tiempo de oración y súplica. Si usted ha hecho ayuno por 1, 2, 3 días, ¿siente tentación o no? Mucha tentación. Desde el primer día. Y usted está orando al Señor y está en la presencia del Señor y el estómago está... Y está un monstruo ahí adentro de usted que empieza a manifestarse. Y si usted no tiene control de sus emociones, de su cuerpo, le dice al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué va a pasar? Rompe el ayuno. Y usted dice, mis hermanos, hasta aquí llegué yo. Ya son las 11:30 de la mañana, 12, yo me voy a comer. Porque yo tengo un reloj. Hay gente que tiene un reloj aquí, ¿cierto? No puede tener reloj en las manos, ni en el celular, ni nada, pero hay un reloj automático que dice comer, 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 comer.
De hecho, las personas que no es su placer comer, cuando comienzan el ayuno, ¿en qué piensan? En comer. Empiezan los antojos. Una pizza, una lasaña, una pasta, un churrasco. Empezamos así. ¿Por qué? Porque estamos en la oración, porque nos estamos apartando de los placeres del mundo, de los placeres de la carne, del comer. Y si usted avanza en ayuno, la tentación es mucho más fuerte. Pero pasa después que usted va dominando ese tiempo. Para los que hemos ayunado 3, 4, 5 días o más, Dios va dando fortaleza al espíritu y la carne se va doblegando. Entonces el ayuno es darle un stop a los alimentos, ponerlo en segundo lugar al trabajo, a muchas cosas de este mundo y conectarse con Dios en oración y en ayuno. Entonces no creamos solamente que la tentación estuvo después del día 40. Desde el día 1 fue tentado. Pero vamos a ver el broche de oro, que es la escena donde se tiene una conversación poderosa. ¿Cuántos días de ayuno tuvo Jesús? 40 días y 40 noches. Porque hay gente que tiene ayunos de un día, cena, se acuesta y viene otro día. Entonces son ayunos intermitentes. Aquí eran ayunos de 40 días sin comer nada. Nada de nada, solamente agua. Jesús orienta más adelante acerca del ayuno, porque el rostro se va poniendo como pálido. Y a los fariseos les gustaba salir con su rostro pálido y decir, yo tengo 30 días de ayuno, para que la gente supiera que estaban en santidad o que eran más santos que los otros. No vamos a hablar de eso, pero Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Dije en la introducción que hay gente que entra en ayuno, en huelga de hambre, pero son con otros propósitos. Y los investigadores dicen que en el número 40 empieza la agonía. Y si sigue el ayuno, hay personas que han muerto en el día 42, 43, 45, pero lo máximo son 60 días de ayuno. Entonces Jesús, podemos descifrar en esto que Jesús estaba débil, porque eran 40 días y 40 noches. De los que estamos acá, alguno por dejar de comer, por alguna preocupación, trabajo u otra cosa, si pasan un día sin comer, ¿nos sentimos débiles? ¿Quiénes se sienten débiles? Empiezan los dolores de cabeza, los mareos, empieza un problema con la ira también. ¿Verdad que sí? Hay unos que nos amargamos, empezamos así, porque nos irrita no comer. Imagínense 40 días y 40 noches. ¿Cuándo vino la tentación o cuándo vino Satanás? Porque viene el encuentro. ¿Después de cuánto? De 40 días. Físicamente debemos recordar que Jesucristo era un hombre como cualquiera de nosotros. Él era Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero fue hecho carne, Dios hecho carne, y era Jesucristo. Y tenía hambre, él pasó por sed, tuvo cansancio, y la palabra dice que él fue tentado en todo, pero no pecó. Vamos adelante entonces, el punto número 1, y aquí sí vamos a avanzar rápidamente, porque yo sé que usted ha leído esto, usted lo ha visto en alguna película, y vamos a ver el punto número 1, los deseos de la carne. La primera tentación, porque son 3. Dice la palabra, y llegando ¿quién? ¿Cómo dice? El tentador le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Yo quería poner la voz como del diablo, pero no sé cómo tendrá la voz del diablo. No sé. Pero yo creo que debe ser una voz horrible. Y puse la versión textual, porque hay otras versiones que dicen, si eres o si es que eres el Hijo de Dios. En la versión textual original dice, ya que eres el Hijo de Dios. El diablo sabía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Hago esta pregunta. ¿Jesús tenía que demostrarle al diablo que era el Hijo de Dios? No, ya el diablo sabía. ¿Podía convertir las piedras en pan?
Sí lo podía. ¿Pero qué hizo Jesús? Demostró su poder. Dijo que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a ver qué es lo que pasa. En el versículo 4 dice, pero, un verbo de contraste, pero él respondiendo, escrito está. Y es importante que usted subraye eso allí. Ponga un asterisco. Porque Jesucristo lo primero que hace es citar la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito eso? ¿Ha investigado usted, ha buscado dónde está eso? Vamos a buscarlo, está en Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 3. Dice, Él te humilló, Moisés, inspirado por Dios, escribe allí, refiriéndose al pueblo de Israel, dice, Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná. Dios sustentó a su propia nación con maná. ¿Y de dónde cae el maná? Del cielo. Comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. ¿Lo hizo para qué? Para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Para qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera al desierto? Incluso tenían hambre. ¿Para qué Dios lo permitió? Para enseñarle. Y Dios le enseñó muchas cosas al pueblo de Israel. Por 40 años estuvieron mantenidos literalmente por Dios. Y Dios decía con su voz, se hace el maná, y caía el maná. Le puso una columna de fuego, una nube. Los protegió de las bestias del desierto. Su calzado no se desgastó. Ni siquiera esa gente sufrió de alguna enfermedad de los pies. Llámese juanete, callos, nada. Esa gente no necesitó ni pedicure, nada. Esa gente estaba, mire, caminando sobre algodones. ¿Usted sabe lo que es un zapato? Una sandalia que le dure 40 años. Nosotros los hombres seríamos felices. ¿Cuántos están conmigo? Una mujer no, porque la mujer al año dice, no, qué aburrido. Señor, yo quiero otra sandalia, de otro modelo, un poquito más abierta. Porque ya esta parte está muy bronceada, la otra. Entonces, yo creo que las mujeres eran mínimo 40 sandalias, una por año. Pero nosotros, como hombres, nos paramos, nos vestimos con lo primero que está y listo, ya, adelante. Eso fue una bendición para los hombres. El Señor les dice, los humillé. ¿Para qué los humilló el Señor? Para que dependieran de Él, para que reconocieran de Él. Su vida dependía literalmente del Señor, porque si no comían, ¿qué pasaba? Se iban a morir. Y Él les dijo, cada día van a recibir el maná y no deben guardar. ¿Y la gente que guardó qué pasó? Se les pudrió. No pueden ser acaparadores. Nada de eso, no. Cada día van a depender de mí. Pregunto. ¿Jesús necesitaba aprender a depender del Padre? No. Él era Dios. Tenía el poder para manifestar su deidad, su divinidad. Pero no se lo iba a demostrar al diablo. Él iba a demostrar su poder ¿a quién? A la humanidad. E hizo los milagros para que creyeran en Él. Muchos milagros fueron para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Jesús no usó su poder para lo dijeron ustedes. Voy a tomar algún segundito. No iba a hacer milagros para Él. Eran milagros para glorificar al Señor. Él lo podía hacer, pero también pasaba algo. Si Él obedecía al diablo, le decía a las piedras que se convirtieran en pan y Él las comía, ¿qué iba a pasar con el ayuno? Se rompía el ayuno. ¿Y el diablo es el que decide hasta cuándo es el ayuno? No, quien decide hasta dónde es el ayuno, hasta dónde se dan las cosas, hasta dónde son los límites, ¿es quién? El Señor.
No podía obedecer al diablo. Nosotros enseñamos mucho a Victoria y Luz utiliza una frase que me gusta, porque ella le dice con amor, pero le dice, aquí tú no mandas. Le dice Luz a Victoria. Porque a veces Victoria no quiere mandar a nosotros. Y ella tiene que aprender quién tiene la autoridad. ¿Quién manda? Y hay padres que van a reuniones y los hijos de 4, 5, 6, 7, 8 dicen, papá, nos vamos. Chao, dicen los papás, chao. Chao. Es que el hijo, la niña. Entonces uno ve eso y dice, ¿quién manda aquí? Los niños son los que mandan. Parece algo muy bonito, pero ellos son los que tienen la autoridad. Y Luz le dice con amor y con autoridad, aquí tú mandas, aquí tú no mandas. Y el Señor le dijo al diablo, aquí tú no mandas. Porque él le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, di esto. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Seguimos adelante. Satanás siempre quiere que hagamos las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Tú puedes tener una promesa del Señor. Y en oportunidades, Satanás puede susurrar a tu oído y decir, haz esto o aquello. Y nosotros tenemos que discernir si esa es la voz de Dios o es la voz del diablo. Nosotros no podemos adelantar los planes del Señor. Tenemos que ir en el tiempo a la manera de Dios. Porque cuando nosotros adelantamos las cosas a nuestra manera o a la manera del enemigo, ¿qué pasa? Salen mal. Pregunto entonces, ¿cómo obtuvo Jesús la victoria en esta primera tentación? ¿Cómo lo hizo? Citando la palabra. ¿Y qué citó? Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento. ¿Sabemos versículos del Antiguo Testamento? O decimos, no, eso es muy aburrido. ¿Sabemos la palabra? ¿Nos apropiamos de la palabra? ¿Creemos la palabra? ¿Vivimos la palabra? Jesús estaba citando la palabra, pero él también estaba obedeciendo la palabra, porque él era la promesa. Había la promesa de que vendría un Mesías y de que iba a morir en la cruz del Calvario por el mundo. Y él venía a cumplir la palabra. Yo sé que hay mucha gente que cita la palabra y se sabe en la palabra, pero no vive en la palabra. Y de nada vale que tú digas toda la Biblia y no la vivas. Tenemos que vivir la palabra. Continuamos. Dios nos dice hoy, mi palabra es suficiente para sostenerte. ¿Creemos esto, iglesia? La palabra es viva y es suficiente para alimentarnos. Si estamos pasando necesidad, iglesia, de alimento, de vestido, de cualquier otra necesidad, porque el diablo estaba tentando los deseos de la carne, la palabra, el poder de Dios nos va a sostener. Es suficiente, iglesia. No estemos acelerados, angustiados, no. Si el Señor dijo que iba a estar todos los días del mundo con nosotros, porque es una promesa, y que Él nos iba a dar el pan diario, Él lo va a dar. Tenemos que creer eso, iglesia. Así que denle un aplauso al Señor. Punto número 2. El orgullo de la vida, la segunda prueba. La primera iba hacia los deseos de la carne, ahora vamos con el orgullo de la vida. Hay un ego interior en cada uno de nosotros y queremos hacer algo para que nos recuerden. Y de hecho algunos ya tienen preparado el mensaje que va a estar en su lápida. Hay un deseo en nosotros que nos recuerde. Dice la palabra en el versículo 5, entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Según Flavio, un historiador, vamos adelante, un judío, Flavio Josefo, la caída del pináculo era aproximadamente de 117 metros. Alguien que saque su celular o lo tiene en su mano, busque la calculadora, ponga 117 metros, divídelo entre 3, que es más o menos la altura de un piso promedio. ¿Cuánto es? Exacto. 39 pisos. ¿Alguno de los que está acá vive en el piso 39? ¿35? ¿30? ¿28? ¿25? 25. ¿Voy a mantener asomado? ¿Cómo se ve? Horrible, ¿verdad?
Pero hay torres, edificios, rascacielos de más de 50, 60 pisos. 39 pisos. Yo estoy en el piso 7 y me protejo a mí y protejo a los míos del piso 7. Hasta la mascota la protejo. Entonces, del piso 39 o la altura 117 lo puso allí. Recordemos, Jesús en su humanidad está débil, iglesia. Y aunque yo leo con voz fuerte y digo, escrito está, posiblemente, no voy a decir que no sea así, posiblemente Jesús no lo dijo así. Porque humanamente estaba débil. Era un humano. Y dice la palabra que tuvo hambre. Después de 40 días, 40 noches, cualquier persona tiene mucha hambre y mucha debilidad. Y ahora lo coloca allí, en el pináculo, arriba. Y continúa diciendo la palabra, versículo 6, y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Ahora, ¿Satanás qué hace? Cita la palabra. Al principio vio las piedras y dijo, ya que eres el Hijo de Dios, convierte esto en panes. Ahora el diablo pareciera que se convirtió. No, el diablo nunca se va a convertir. Yo escucho un chiste de una persona, un niño, que estaba orando por el diablo para que se convirtiera. Imagínense la bondad que hay en un niño que no quería que el diablo se perdiera, pero es que el diablo está más perdido que quién sabe quién, iglesia. Pero les digo algo, el diablo sabe la palabra, la conoce. No solamente la conoce, la usa, la tuerce, la malinterpreta y le enseña así. Y aprendamos con esto, dice, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Si se fija, está resaltado la última parte. ¿Dónde está esa cita que el diablo dijo? El Salmo 91, versículo 11 y 12. Pero si usted compara, no dice exactamente igual. El diablo maquilló un poquito y le puso para que tu pie jamás tropiece. Y de los hijos de Dios que estamos acá, que somos sus elegidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, que tenemos la salvación, el Señor nos llama santos. En alguna oportunidad tropezamos, muchas veces. Es más, el Señor dijo, van a tener pruebas, van a tropezar muchas veces, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Entonces el diablo le dice, jamás vas a tropezar. Cita la palabra torcida. Un texto fuera de contexto. Ese texto no hablaba de eso. Ustedes lo pueden leer, el Salmo 91 en su casa, e interpretar correctamente. Pero el diablo cita la palabra. Y nosotros debemos estar pendientes porque es posible que alguien venga influenciado por Satanás y nos cite la palabra de manera incorrecta y nosotros creamos eso. ¿Eso dice la palabra? Gloria a Dios. Amén. Hagamos este negocio entonces. Tengamos esta sociedad. Comencemos esto, hagamos aquello. Hay mucha gente, muchos lobos disfrazados de ovejas que citan la palabra y es para su conveniencia. Aquí vemos al tentador, al adversario citando la palabra. Pregunto, ¿era necesario que Jesús se lanzara de una altura de 117 metros para mostrar su poder? Pregunto también, si Jesús en su debilidad, supongamos, esta es una suposición, no lo dice la palabra, pero en su debilidad hubiese caído del pináculo, ¿hubiese muerto? Humanamente sí, pero les aseguro que el Señor iba a mandar ángeles para rescatarlo. Porque había un propósito, ¿sí me explico? Estamos suponiendo, yo no estoy diciendo que eso pasó así. Suponiendo también, si el Señor hubiese dado la orden, Él se lanza y Él dice que los ángeles me rescaten, pasaría.
Por supuesto, porque era Dios. Pero no era necesario obedecerle al diablo. No era necesario creer esa mentira. No era necesario darle la autoridad a Satanás. Ni es necesario a veces escucharlo. Podemos ver que desde el principio Satanás habló con la humanidad. Y fue una conversación de comadres con Eva. Una conversación amistosa. Porque ni Eva se asustó. Estaba charlando ahí, tomando té chino ahí. Y que comenzaron a hablar. Ay, con que esto, y sí, y lo otro. ¿Y qué pasó? La desgracia. Por escuchar a Satanás. Es posible que tú no quieras hablar con el enemigo, pero es posible que el enemigo te hable. Y hasta te diga, escrito está. ¿Cómo vas a saber si es verdad o es mentira? Conociendo la palabra. Pero si usted no conoce la palabra, ¿qué va a decir? El Señor me habló. Gloria a Dios. No sea como muchos hermanos. Yo sé que la Biblia dice, yo sé, no sé dónde, pero la Biblia lo dice. Ayúdate, que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios lo ayuda. Eso no lo dice la palabra. No. ¿Y sabe cuándo muchos hombres utilizan la palabra? Sobre todo, ojo, se lo digo a la soltera. Cuando están enamorados. Y dicen, el Señor me mostró que tú vas a ser mi esposa. Dígale como una hermana que conocí, que le dijo, dígale al Señor que me lo muestre a mí. Porque si el Señor se lo mostró a usted, que me lo muestre a mí también. ¿Y sabe qué? Hay muchas hermanas que yo vi que cayeron con eso. Y yo decía después, ¿será que utilizo esa frase? Decía yo. Pero realmente no me hacía falta. Ustedes saben cómo. Ah, mentira. Bromeando. Yo le quería decir a Luz eso, pero no hizo falta. Continuamos. En el versículo 7 dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Deuteronomio también, capítulo 6, versículo 16, dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Y qué pasó en Masá? Tiene que usted buscar en su Biblia, en Éxodo 17, pero les cuento súper rápido. La gente estaba en el desierto caminando. Y los que han estado, o los que hemos estado en un terreno árido, eso produce mucha sed. Sed terrible. Y el pueblo, 3 millones aproximadamente, tenían sed. Y empezaron a decirle a Moisés, nos trajiste al desierto para que nos muriéramos de sed. Y Moisés le dijo a ellos, pero ¿qué tienen ustedes conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? Y empezaron a pelear con Moisés. Moisés era el vocero de Dios y empezaron a pelear con Dios también. Eso es tentar a Dios. Porque si el Señor les dijo que los iba a llevar a una tierra prometida, era porque los iba a llevar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era la manera? No lo sabemos, pero los iba a llevar. ¿En qué tiempo? Tampoco lo sabemos, pero los iba a llevar. Y ellos dijeron, nos vamos a morir de sed. Y empezaron a reclamarle a Dios. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, ve a un lugar. ¿Se acuerdan de la peña de Oré? Una piedra, y dijo, le vas a dar un golpe y de ahí va a salir agua. Ellos tentaron a Dios, se levantaron contra Dios, cuestionaron a Dios, dudaron de Dios. Eso es tentar a Dios. Eso fue lo que pasó en Masá. Y la palabra dice, terminando Éxodo 17, vamos adelante, versículo 7, mire cómo concluye esa parte allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Eso es lo que había en su corazón. ¿Será que el Señor está con nosotros o no? Y es como que nosotros digamos, vida eterna, iglesia querida, ¿será que el Señor está con nosotros? Hacer esa pregunta es cuestionar a Dios. ¿Está el Dios Todopoderoso con vida eterna?
¿Lo creemos? Sí, denle un aplauso al Señor entonces. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros, iglesia. Dios está con cada uno de ustedes, desde los niños, los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. Dios está contigo, iglesia. Y no debemos dudarlo. Jesús no hizo demostración de poder, porque Él decía, ya que eres el Hijo de Dios, manda a los ángeles. No, eso iba a ser un espectáculo. ¿Usted se imagina eso? Él lanzándose, ni el mejor circo, y los ángeles, un espectáculo. Y eso es lo que quiere el diablo, un espectáculo. Citó la palabra y volvió a vencer. No vas a tentar al Señor. Vamos con el último punto. Dios nos dice hoy, mi palabra es suficiente para llenar tu vida. No hagamos cosas por orgullo. No hagamos cosas para demostrar. Si tú eres pastor, haz esto. Si tú eres profeta, haz aquello. Si tú eres evangelista, haz eso. No hagamos eso, iglesia. El Señor se va a manifestar. Y a veces la gente quiere que se abran los cielos, y Él se muestra por un susurro, por un silencio. Continuamos, punto número 3. Ya el punto final, los deseos de los ojos. Tercera tentación. Dice la palabra, nuevamente lo llevó el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿El diablo tenía el derecho para hacer eso? ¿Seguro? Vamos a leer entonces qué dice la palabra. Vamos a ver. Segunda de Corintios, hay muchos versículos que citan que Él es el príncipe gobernador de este mundo. Pero este versículo es suficiente. Segunda de los Corintios 4:4. Satanás, ¿qué dice la palabra? Quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Jesucristo es la imagen exacta de Dios. Ver a Jesucristo es ver a Dios. Pero ¿qué pasa con la gente? No lo ve. ¿Y no lo ve por qué? Porque están cegados, lo dice la palabra. Satanás ha cegado a la gente. Y tú le predicas a la gente y ellos no lo ven porque están ciegos. Están lamentablemente cegados. Están bajo el dominio, bajo la influencia del Dios de este mundo. Jesús lo venció. Y Él será el Rey de todo el mundo, Jesús, cuando Él venga en gloria. La palabra dice que toda rodilla se doblará. Viene el Rey de gloria, el Señor de señores. Pero en este momento transitorio que estamos acá, quien gobierna en este mundo y en la humanidad es Satanás. Y Él le dijo, hagamos algo. No es necesario que tú mueras. No es necesario que vayas a la cruz. No es necesario que venzas la muerte. No es necesario que resucites. Tú quieres el reinado de esta tierra ahora. Yo te lo doy, te le dijo el diablo. En otras palabras, quería interrumpir, el plan perfecto del Señor. La palabra dice que Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para que muriera por nosotros. El Cordero del mundo, el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Era necesario que Jesús pasara por el ayuno, cumpliera su ministerio, escogiera a 12, hiciera milagros, proezas, muriera, resucitara después y regresara. Ahí va a ser el Rey de todo el mundo. Satanás desde el principio ha querido la adoración. Él es una criatura, Dios lo creó como un ángel. Pero en su corazón había ¿qué? Orgullo, vanagloria. Yo quiero el puesto de Dios. Yo quiero que la adoración de Dios sea para mí. Y fue mandados fuera del cielo. Y miren lo que está haciendo ahora. ¿Quieres ser el rey de este mundo? Adórame. Póstrate y adórate. Qué tremenda oferta, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Aunque el diablo no quiera, le va a servir al Señor. Él a veces hace cosas y eso le sirve a Dios. ¿Dónde está esta palabra entonces? Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. En 3 oportunidades fue tentado el Señor y en 3 oportunidades citó la palabra. Continuamos. Entonces lo deja el diablo y aquí unos ángeles se acercaron y le servían. Miren la victoria. 3 pruebas, 3 tentaciones terribles, satánicas. Eran bien intencionales. Él lo venció. ¿Y después qué hace el Señor? Manda a sus ángeles. Porque estaba débil, iglesia. Y le servían los ángeles. Quiero resaltar algo. Porque usted puede creer, ya lo venció y el diablo se fue derrotado y listo, ya. Con razón ejerció el ministerio. Tan fácil, ¿no? Un evangelio paralelo dice, en Lucas 4:13 dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. En otras palabras, iglesia, terminó esa prueba allí y Jesús se movió, siguió su ministerio, pero le volvió a tentar. Y dice la palabra que Jesús fue tentado en todos los aspectos que usted se puede imaginar. Como hijos de Dios seremos tentados en todo. Sí. ¿Debemos caer? No deberíamos de caer. Deberíamos de vencer, pero para poder vencer tenemos que usar la palabra. Seguimos adelante. Dios dice hoy, mi palabra es suficiente para vencer. No hacen falta a veces muchas demostraciones de poder. Es suficiente saber la palabra, creer la palabra y obedecerla, vivirla. Les pregunto, ¿qué aprendemos de esta conversación poderosa? 3 cosas a modo de conclusión. ¿Qué aprendemos? 1. Tenemos las mismas tentaciones. En el capítulo 3 de Mateo, Jesús se identificó en el bautismo con nosotros. O sea, nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Jesús, bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 4, Jesús sufre la tentación. Como hijos de Dios, como cristianos, ¿tendremos tentaciones? Sí. Iguales a las de Jesús. 2. Tenemos el mismo enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo no descansa. Él es 24/7. Tú puedes estar durmiendo y puede estar un demonio allí esperando para el acecho. Pero tranquilo. 3. Tenemos la misma arma para vencer. ¿Cuál es la arma? La palabra del Señor, y lo dice Efesios. Hablando de la armadura, dice, tomen también el casco de la salvación y la espada. ¿La espada de qué? Del Espíritu. Nuestra palabra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Será que esa palabra es poderosa? Amén. Tenemos que creerlo, iglesia. La palabra es suficiente para nosotros. Sé que actualmente hay muchos problemas, hay muchas crisis. Y existen profesionales de la salud física, pero también de la salud emocional. Y sé que hay ansiedad, hay depresión y un montón de cosas. Y a veces tenemos más fe, ojo, no estoy diciendo que no ayudan, sí, a los psicólogos y a los psiquiatras. De hecho, acá atendemos y a veces es necesario referirlos al psiquiatra, porque son profesionales de la salud en ese aspecto. Pero en la mayoría de los casos, las personas no necesitan ni un psicólogo ni un psiquiatra. No los estoy anulando, son profesionales, estudiaron y Dios los usa. Así como usa un cardiólogo, así como usa un nefrólogo, así como usa cualquier especialista de la salud. La gente, el mundo necesita a Cristo. Necesita su palabra, el pan de vida, la luz del mundo que alumbre sus vidas, que los traslade de las tinieblas a la luz. Y esa palabra nos la dejó el Señor a nosotros.
Nosotros debemos predicar la buena noticia. Hay gente que está a punto de suicidarse. Quizás en tu piso, quizás es tu vecino y necesita que tú le digas la palabra. Que tú le digas, Dios te ama. Yo te amo en el amor de Jesús. Y seguramente te va a preguntar, ¿por qué? ¿Qué es eso en el amor de Jesús? Y es una oportunidad para hablarle. La humanidad está sedienta de Cristo. La humanidad necesita a Jesús. Pero a veces nosotros no hablamos la palabra. Decimos refranes, proverbios y un montón de cosas. Citas de liderazgo y un montón de cosas que no están malas, pero no son suficientes. La palabra es suficiente. Y Jesucristo lo demostró. Él dijo, escrito está y escrito está. Y el diablo tuvo que huir. Para vencer, usemos la palabra. Les dejo el desafío de la semana. 1. Memoriza un versículo de la palabra. Un solo versículo. Si es del Antiguo, mejor, porque a veces ni vemos el Antiguo. 2. Como yo sé que a ustedes les gusta grabarse, graba un video y etiquétanos, vidaeterna.cl. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con sus bellos rostros? Los vamos a postear en nuestro perfil de Instagram. ¿Qué les parece? ¿Quiénes van a hacer el desafío? Amén. Yo quiero que la mayoría lo haga. Usted va a memorizar la palabra. Póngase de pie, iglesia, por favor. Y vamos a orar al Señor dándole gracias por su palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra que fue expuesta. Gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente, Señor, para satisfacer nuestros deseos carnales, Señor. Señor, tu palabra es lo más poderoso y más grandioso. Y en el trono de nuestra vida no estamos el yo, no estoy yo. Estás tú, Señor, como gobernador y como Señor de mi vida. Señor, por nuestros ojos, en muchas oportunidades somos tentados. Y yo te pido, Padre, que tú puedas ayudarnos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a darle la importancia de la palabra. En tu palabra está todo, todos los consejos, las orientaciones, las instrucciones. Ayúdanos a creer tu palabra y a vivirla en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que aún no conocen la palabra, no conocen a Jesús, a ese Jesús quien venció al enemigo. Dice la palabra que Dios, el Padre, envió a su Hijo por amor a nosotros, a sacrificarse, a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestra condenación. Y la palabra establece que todo aquel que en Él cree no es perdido, no se pierde, sino que obtiene la vida eterna. Es un regalo de Dios. No es por obra. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Solo podemos recibirla a través de la fe. Si hay personas acá que aún no son salvas, que no son hijos de Dios, que quieren seguir a Jesucristo, sus pisadas, sus enseñanzas, su obra, van a repetir conmigo una oración de arrepentimiento, diciendo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, Jesucristo. Dame el regalo de la vida eterna, Señor. Y cuando yo parta de este mundo, me vaya contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes hicieron esa oración por primera vez? Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso a estos valientes. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Han comenzado una nueva vida en Jesús. Este es el primer paso. Y Dios les va a acompañar, pero nosotros también queremos acompañarles. Al final, aunque les adelanto, tenemos almuerzo. No se vayan a ir. Les van a dar una tarjetita y le van a orientar de cómo es eso de crecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos muy felices, estamos contentos porque han reconocido a Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego comenzar a crecer para poder vencer en las tentaciones. Diga a la iglesia con todo su corazón que el centro de su vida es Jesús. No puede ser usted, ni el trabajo, ni su familia, ni sus hijos.
tiene que ser Jesús.